Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Óscar, cuando escuchas este sonido, ¿qué sientes y qué haces? Bueno, pues te parecerá raro, pero la primera vez que llegué a Madrid, después de estar tanto tiempo allí, pues me resultaba raro dormir sin el sonido de las sirenas, ¿no? Era como, no te voy a decir que lo echara de menos, porque no es cierto, pero sí que era un sentimiento extraño no oír esas sirenas que muchas veces durante la noche sonaban durante muchísimos minutos, ¿no? Y un periodista cuando oye esa sirena, ¿qué hace? ¿Hace lo que hace el resto de la gente, que es refugiarse, o todo lo contrario? Bueno, depende de cada persona, ¿no? Yo te puedo decir lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque yo pues aprendí de una escuela de grandes reporteros en televisión española, pues como puede ser pues Arturo, Manu Leguineche, y de grandes cámaras, pues como Canete, como el propio Miguel Ángel, con el que tengo mucha suerte de volver a viajar, con José Luis Márquez, y ellos cuando sonaba una sirena corrían en sentido contrario al que venía la gente. Es decir, aunque lo normal para la población civil y todo eso sea pues precisamente ir al refugio, que es lo que haríamos todos, bueno, pues nosotros, salvo que no vamos a ponernos aquí medallas que no nos corresponden, salvo que la cosa esté muy fea, tenemos que ir a donde están cayendo las bombas porque tenemos que informar de que lo que les pasa a las personas que no han podido salir corriendo, ¿no? Pues bienvenidos a Voces por una causa, el programa de Entre Culturas en el que nos acercamos a la realidad de tantos países y causas por las que trabaja esta ONG comprometida con la justicia. Y la voz de hoy es una voz muy especial. La voz que acaban de escuchar es la voz de Óscar Mijallo, que actualmente cubre el conflicto en Ucrania para Televisión Española, que ustedes conocen muy bien porque durante muchísimos años le han visto en las pantallas de televisión contándonos todo lo que sucede en Oriente Medio y que ahora le estamos viendo en los últimos tiempos cubrir el conflicto en Ucrania. Así que bienvenido, Óscar, y muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo se vive la guerra tan de cerca? Bueno, pues es que no es que llegues a acostumbrarte, pero llega un momento en el que es muy cotidiano. Es decir, llega un momento en el que, bueno, al principio, cuando empiezan los primeros combates, cuando empiezan las primeras explosiones, cuando empiezan las primeras sirenas, sí que es cierto que hay como una especie de desazón interior, ¿no? De miedo, quizás, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que eso se vuelve cotidiano. Y llega un momento en el que, igual que la gente que la ves que al principio se esconde con las sirenas y sale corriendo, etcétera, hay mucha gente que va a comprar el pan tranquilamente con las bolsas y no se inmuta. Hay otros que aprovechan las sirenas para adelantar en las colas. Porque claro, como mucha gente, por ejemplo, en el banco, yo recuerdo que nos habíamos quedado sin dinero en Dnipro y había una cola muy grande porque claro, la gente va en masa, sobre todo los primeros días de la guerra, a retirar efectivo para poder comprar por si las tarjetas no funcionan y no se puede retirar el efectivo, o por si los rusos lanzan un ataque informático que era normal y las tarjetas dejan de funcionar como medio de pago. Entonces había largas colas en los cajeros y cuando sonaban las sirenas, lógicamente esa gente se marchaba a los refugios, mucha, pero si tú te quedabas, pues luego podías sacar el primero o el segundo, porque, ¿no? O para comprar el pan o para comprar tal, si tú te esperas a las sirenas, quedas el primero, ¿no? Entonces al final acaba siendo una circunstancia cotidiana la guerra, tristemente. ¿Te acuerdas de tu primer conflicto? La primera vez que estuviste en una guerra. Bueno, sí, claro, por supuesto. Mi primer conflicto ¿Tu primer fue día? El primer día de conflicto, que bueno, en aquella época era la segunda intifada. La segunda intifada fue más violenta que la primera porque los palestinos utilizaron armas de fuego, ¿no? La primera la recordamos todos, piedras contra tanques. Y en la segunda, sí, claro que me acuerdo. Y ver a aquellos milicianos con los Kalashnikov, los disparos y aquello, y sobre todo el olor del humo, ¿no? del humo lacrimógeno, ¿no? Y
y claro, pues era la sensación. A mí siempre me han gustado mucho los libros de aventuras, los libros pues de guerra, etcétera, y claro, pues era la sensación de estar viviendo pues lo que había estado leyendo toda la vida, ¿no? O las películas que había visto, ¿no? Y entonces pues eso ya pues fue como una especie de veneno adictivo, ¿no? Y desde entonces hasta ahora pues vamos a hacer 20 años ya. Después vino Irak, después vino Afganistán, etcétera, etcétera, y bueno. Bueno, como ustedes saben, Óscar Mijayo es uno de los periodistas más solventes, de los que cubren pues este tipo de conflictos, y ahora nos está contando el conflicto que se está viviendo en Ucrania. ¿Cuál ha sido el peor momento que has tenido que vivir en este tiempo, allí, en esta guerra? Bueno, pues a mí lo que más me afecta generalmente es ver el sufrimiento de los niños, ¿no? Y entonces hubo un momento especialmente duro, que fue en Zaporilla, donde está la central nuclear, que bueno, pues las tropas rusas ya habían conquistado la central nuclear, estaban muy cerca de la ciudad, y fuimos a visitar el hospital pediátrico. Nos enseñaron el refugio, y al llegar luego al resto del hospital, pues vimos la sala de niños con enfermedades terminales o muy graves, que tienen que estar conectados al oxígeno. Entonces las enfermeras estaban colocando cinta americana en las ventanas, en los cristales, y la estaban colocando porque esos niños, en caso de ataque, no pueden ser trasladados al refugio porque dependen del oxígeno. Entonces, si los trasladaran al refugio, morirían. Entonces, en caso de ataque, como el que luego se produjo, pues los tenían que dejar allí. Sus familias tenían que bajar al refugio y quedarse allí en el refugio, pues rezando para que no las bombas no explotaran cerca del hospital, y ponían los cristales, el precinto, las enfermeras en los cristales, pues para que si estallaban cerca no les cortaran los cristales. Y las familias, mientras tanto, pues en el sótano, en el refugio, rezando pues porque no les alcanzara, ¿no? Es un testimonio realmente que sobrecoge pensar una situación así. ¿Cómo se prepara uno para una situación así, para un trabajo así? Yo no me preparo, porque si me preparara no voy. O sea, si voy a pensar que voy a ver todas las cosas que ves en una guerra. En una guerra, pues muy posiblemente diría qué necesidad tengo, ¿no? Es decir, me quedaría muy posiblemente en casa, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo esto, tú lo sabes bien, es un oficio vocacional. Sí. Al final sabes que tienes que ir, sabes que has ido y que tienes que volver, y sabes que es una cosa que no hay vuelta de hoja, no hay más remedio. ¿Y cómo se combate el miedo? Bueno, el miedo es que es una protección. El miedo, cuando empiezas a tener miedo y ves que los demás también tienen miedo y todo el mundo tiene miedo, cuidado, ¿no? Pero para mí, yo el miedo lo considero como una protección. Yo ha habido muchas veces que he dicho, ahí no se puede ir, lo consultas, lo ves y dices, jope, es que no se puede, es que es realmente peligroso y no puedo ir, ¿no? Y luego hay otras veces que tú sabes que en ciertas situaciones vas a tener miedo, es decir, si hay disparos, si hay explosiones, vas a tener miedo, ¿no? Del miedo, no sé, se combate un poco con sangre fría y tratando de no ponerte nervioso. Y llega un momento en el que sabes que si vas a perder los papeles o puedes perder los papeles, yo creo que es mejor. Nosotros no somos héroes, no, es mejor pues darte la vuelta y... Sabes que siempre se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. ¿Qué nos estamos perdiendo o qué verdades no estamos viendo respecto a la guerra de Ucrania? Bueno, yo creo que efectivamente todo eso es totalmente cierto, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que las guerras, aunque las presentemos de manera maniquea, es decir, este es el malo y este es el bueno, pues no son del todo así. Es decir, las guerras están llenas de tonos de grises. En esta concretamente, ni los ucranianos son tan buenos como contamos, ni los rusos como país, como nación, son tan malos como muchas veces no quieren hacer ver.
hay una cosa clara, y es que estas cosas hay que tenerlas claras. Hay un ejército que está fuera de sus fronteras y en muchos casos disparando contra objetivos civiles. Eso está claro, ¿no? Eso es obvio. Pero bueno, y luego hay otro ejército que no tiene más remedio que defenderse y que no está atacando fuera de sus fronteras, ¿no? Que es el ucraniano, ¿no? Entonces, bueno, hay un ejército agresor y un país que se defiende. Pero bueno, ocurre que, por ejemplo, los ucranianos para recuperar territorio tienen que bombardear las aldeas y los pueblos y las ciudades que previamente han perdido, ¿no? Entonces... no voy a defender yo, por supuesto, la invasión rusa de Ucrania, pero es que todas las guerras están rodeadas y salpicadas de cosas que desde una concepción maniquea o desde la concepción maniquea tradicional nos inducen al error, ¿no? Y en esta nueva etapa en que estás cubriendo la guerra en Ucrania, ahora, ¿dónde vas a ir? Porque te vuelves a marchar a Ucrania. ¿Dónde vas a estar? ¿Cuál es el objetivo a cubrir en estos momentos? Bueno, yo creo que en principio la idea, si el frente no cambia, es ir al Donbass. Ya sabes que los rusos están intentando tomar la ciudad de Severodonetsk para controlar toda la provincia de Lugansk. Entonces, en principio, intentaríamos ir allí, porque los ucranianos de momento todavía resisten, ¿no? Ayer estuvo Zelensky en el Donbass, con lo cual la situación no debe de estar para ellos no debe de ser para ellos tan desesperada como puede parecer, pero en cualquier caso está habiendo combates muy intensos. Me parece que esta mañana en los bombardeos a la 1 o así van ya 8 muertos. Entonces, bueno, pues la idea es ir directamente para allá lo más rápido posible. Lo que no sé si por el relevo con el otro equipo o lo que sea tendremos que parar antes en Odessa o ir hacia el sur, hacia Jersón. Bueno, ya veremos, pero la idea es ir al Donbass, que es donde ahora mismo está. ¿Y será una guerra de larga duración, como dicen los analistas? Yo creo que sí. Es decir, salvo que veamos... ¿Con ganadores y vencidos o al final la diplomacia logrará un acuerdo? Un acuerdo con la actual posición de Rusia y de Ucrania es difícil. Es decir, el acuerdo que podríamos alcanzar ahora supone la aceptación de una pérdida territorial para Ucrania y una operación de mucho coste y difícil venta para la opinión pública interna para Putin. Es decir, si Putin ahora acepta un trato, va a tener una ganancia territorial no muy grande, importante, porque alcanza el 20% más o menos del territorio si contamos Crimea. Pero bueno, yo creo que tiene difícil venta con todo el coste que le ha producido. Es decir, hablamos de que pueden ser que los ucranianos dicen que más de 30.000 muertos rusos, pero pongamos que sean la mitad, me da igual, 10.000 muertos es muchísimo, 15.000 no digamos, ¿no? Entonces yo creo que para ambas partes es difícil llegar a un acuerdo y presentarlo ante su opinión pública, ¿no? ¿Cómo va a presentar Zelensky, que ha perdido una quinta parte de su territorio, ¿no? Y aceptarlo y firmar y darle la mano a Putin, ¿no? Entonces yo creo que es difícil. Entonces, hasta que ambas partes se den cuenta de que han llegado a un punto en el que van a perder más continuando la guerra que parándola, yo creo que será difícil. Yo no creo que antes, siendo muy optimista de un año, empecemos a ver avances en las negociaciones. Avances, no digo que terminen. Sin embargo, las consecuencias de esta guerra no solamente son consecuencias para los ucranianos, que evidentemente son, como tú dices, pues son los agredidos. También estamos viendo que tiene una repercusión en África y en otros países, porque no puede llegar el trigo ucraniano. Al final parece que Turquía va a hacer un papel mediador. ¿Crees que serán al menos capaces de llegar Rusia y Ucrania a un acuerdo para que se facilite esa salida de grano que pueda llegar a África y por lo menos no provocar más horror del que ya se ha provocado? No, bueno, yo creo que los rusos van a llegar a un acuerdo con Turquía para que el grano de los territorios que ellos controlan salga por el puerto, o sea, por el mar de Azov o por Crimea, y que los ucranianos sacarán su grano por ferrocarril, pues vía Polonia o vía Moldavia. Eso
hará que los precios no suban tanto como podrían subir, pero los precios van a subir y los especuladores, sobre todo en estos lugares que tú decías, pues como por ejemplo en África, etcétera, lo que van a hacer es subirse al carro de, como hay guerra en Ucrania, subimos los precios. Y entonces nosotros, al fin y al cabo, si los precios suben, aquí en Occidente, pues si no podemos comer solomillo de ternera, comeremos cerdo, si no comeremos pollo y si no comeremos conejo, pagado más caro, pero comeremos. Pero esto bien sabéis y bien se sabe aquí en la Fundación Entre Culturas, que eso en África se traduce en hambre, se traduce en enfrentamientos, se traduce en inestabilidad política, en golpes de estados y en más muertos, ¿no? Porque claro, ellos no tienen para comprar otra cosa, a ellos se les va a morir el ganado, se les va a morir, y hoy mismo veíamos, me parece que en Nigeria, un tiroteo que estaba dado también provocado por parece ser que por unos pastores, por una disputa de ganado. Esas disputas de ganado generalmente es por los recursos que se necesitan, por el agua, por los piensos, los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay grano para sembrar en aquellos lugares, pues será desastroso, y yo creo que vamos a ir a un otoño muy complicado. Entre Culturas es una ONG que cree en la educación como una herramienta de transformación social. ¿Tú crees que los periodistas tenemos un papel importante a la hora de sensibilizar? Sí, sin duda. Sin duda, creo que es un papel y una obligación moral pues estar monitorizando cualquier tipo de abuso de poder o de desmán o que se produzca, de violación, de abuso de los derechos humanos que se produzca. Lo que también creo es que hay que delimitar de una manera muy clara y diferenciar al periodista del activista. Es decir, el activista está para arreglar el mundo y nosotros para denunciar o contar lo que pasa, ¿no? Y por supuesto que tenemos una obligación moral y ética con eso, pero yo creo que traspasar la frontera del periodismo al activismo es peligroso por la pérdida de credibilidad y por el posicionamiento que nos lleva a no contar las cosas que están pasando. ¿Cómo son? La gente, ¿cómo es tu relación allí con la gente? ¿Qué os dicen cuando se acercan, cuando ven que llega pues un equipo de televisión con las cámaras? Es decir, ¿cómo es esa relación? Bueno, ¿Y qué os piden? ¿Qué os dicen? Ellos generalmente lo que te piden es que cuentes lo que ves. Claro, un ucraniano que le acaban de bombardear la casa, que le acaban de dejar sin todo lo que tiene, que le acaban de quitar su medio de vida o su hogar, o que ha tenido que escaparse porque venían el ejército ruso detrás, pues claro, lógicamente él te dice, pero cuenta lo que ves. Yo personalmente, yo he hablado, a mí cuando se liberó Bucha no estuve allí. Bucha es el lugar de la masacre con tantísimos muertos, tantísimos torturados y tantísimos ejecutados. Había incluso gente que me decía, pero eso es real, es decir, nos están contando la verdad. Y yo no he estado, pero conozco a muchos periodistas que han estado, de los que no tengo duda de su credibilidad y de que son buenos profesionales, y ellos me dicen que lo han visto y que han hablado con gente y que han hablado con testimonios y que eso es imposible de preparar, ¿no? Entonces la gente te dice, muestra lo que ves, muestra lo que estás viendo. Y la verdad es que muchas veces cuando no teníamos ni siquiera forma de conseguir pues comida caliente, pues nos daban una señora que nos dio una sopa. También te tengo que confesar que un día hicimos un reportaje en un centro de reparto de alimentos porque llevamos 5 días sin comer caliente. Dijo, igual nos dan una sopa, y efectivamente nos dieron una sopa Bosch buenísima. Entonces, bueno, yo no he visto tanta destrucción como llevo ya 20 años cubriendo guerras y puedo haber estado en 10, en 12 y en algunas de ellas varias veces, ¿no? Y yo no he visto una destrucción tan sistemática de infraestructuras civiles como esta. O sea, esa es la diferencia de lo que diferencia la situación en Ucrania a otros lugares, otros países en los que has estado. Pero fíjate que tú has estado en Israel, en Irak, en Afganistán, en Sudán, o sea que tienes una larga experiencia a tus espaldas y sin embargo crees que aquí la destrucción es mucho mayor. Yo en algunas partes de Siria he visto, pero algunas partes de Siria la he visto, pero cómo están quedando, cómo ha quedado, por ejemplo, Mariupol, cómo ha quedado Kharkov, cómo están quedando Sverdlovsk, cómo quedó Bucha. O sea,
yo eso vi algo parecido también, pero como te digo, en Siria en algunas partes y en Mosul, durante la batalla contra el Estado Islámico, contra el Daesh, sí que es cierto que la parte de la ciudad vieja de Mosul, donde se habían refugiado los últimos milicianos del Daesh, quedó muy destruida, quedó arrasada. Pero esa parte, es decir, el resto de la ciudad, no. Sin embargo, si ves Mariupol o si ves pues algunas ciudades como como Kharkov, como tal, están muy, muy castigadas. Izum, Bucha, Popasna, están, o sea, tantas, yo no lo he visto. Óscar, has estado en Madrid y has estado para presentar un libro, una novela. Bueno, no la hemos podido presentar porque... Bueno, pero has estado en la feria. Sí, claro, adelantamos todo muy deprisa, porque como me tengo que volver a Ucrania, pues no nos ha dado tiempo a hacer presentación. Un libro del mar, de navegantes. Cuéntanos. Sí, bueno, claro, precisamente en principio el libro hoy lo íbamos a publicar en el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, porque es un enfoque de esa gran expedición, pues visto a través del viaje vital de uno de los que estaban allí, de una de las personas más insignificantes, un cuenta grumete. ¿Qué viaje? Ah, claro. Porque tú y yo no lo sabemos. Sí, de la primera vuelta al mundo, claro. La primera vuelta al mundo se cumplen 500 años ahora, llegaron en septiembre de 1522, estamos en 2022, y entonces... La primera vuelta al mundo de Magallanes. Claro, Magallanes, Elcano. Elcano. Y claro, todo el mundo generalmente tienes la épica de los grandes personajes, de Elcano, de Magallanes, y yo empezando a leer, pues de los 18 supervivientes que habían llegado, pues había varios grumetes y uno del que había un poquito más de documentación y que además es de Santander, que es un sitio que a mí me gusta mucho, pues me atrajo y dije, bueno, ¿y por qué no contamos como el viaje vital de este chico? Pues viendo pues cómo va conociendo pues el amor, la sexualidad, la amistad, en una expedición tan emblemática, ¿no? La expedición que dio forma a nuestro mundo, ¿no? Porque antes mucha gente pensaba que estaba plana o sabían que la Tierra era redonda, pero no lo tenían, nadie se había encargado de dar forma al mundo, de demostrar que realmente eso era así, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Cómo se llama el libro? El beso de los océanos. Me lo tienes que decir todo porque si no a mí se me olvida. No sé, yo lo sé, pero quería que lo dijeras tú. Sí. Además, es un libro que está muy bien editado y es un libro que yo les recomiendo y que merece la pena, y que Óscar, que va camino a través de Ucrania, nos deja aquí. Pues muchas gracias por tu testimonio, por acercarnos a la labor pues informativa y de sensibilización que realizan los medios, los periodistas como tú, dando voz a tantas historias que deben de ser contadas. Y gracias a todos nuestros oyentes de Voces por una Causa. Esta semana la voz ha sido la de Óscar Mijayo. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.